En el mundo de la música hay una palabra que, huele a escándalo, a sobornos, a esos éxitos que parecen salir de la nada. Payola. Seguro que muchos piensan que esto es cosa de los DJs de rock and roll de los años 50 y que ahí se acabó, ¿no? Pues la historia real es mucho, pero mucho más antigua y más compleja. Nos muestra una lucha que lleva siglos sobre cómo se fabrica un hit. A ver, la historia que casi todo el mundo conoce va más o menos así. Llegan los años 50 y las disqueras, por debajo de la mesa, les pagaban a los disc jockeys para que pusieran sus canciones una y otra vez en la radio. El escándalo, claro, fue monumental, tanto que para 1960 el Congreso de Estados Unidos tuvo que meter mano, cambió la ley de comunicaciones y ¡pum!, convirtió esos pagos secretos en un delito federal. Y uno pensaría, listo, caso cerrado, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. Si los pagos para promocionar música solo se volvieron un problema con la radio, ¿qué pasaba antes? Lo que este análisis histórico revela es que esa ley de 1960 no fue para nada el principio de la historia, sino, más bien, un capítulo muy tardío en una saga larguísima. Fíjense en esta línea de tiempo. La costumbre de pagar para que una canción pegue no empezó en los 50, ni siquiera en los 30. Los verdaderos orígenes se remontan a más de un siglo antes de que fuera un crimen, empezando en los music halls de Londres y llegando hasta el nacimiento de la industria musical en Estados Unidos en el siglo XIX. Para poder entender bien esta larga historia, primero tenemos que dejar algo muy en claro. ¿De qué estamos hablando exactamente? El término payola, que se hizo famoso gracias a la revista Variety, se define como un pago secreto para obtener un favor comercial. O sea, en esencia es pagar para que se toque una canción, pero que el público no sepa que hubo dinero de por medio. La palabra clave aquí es esa, la falta de transparencia. Ahora viajemos en el tiempo, a una era sin radio, sin discos. A finales del siglo XIX, el centro de la música popular era un lugar en Nueva York conocido como Tin Pan Alley. Ahí el éxito se medía en la cantidad de partituras que vendías, y para venderlas, pues tenías que hacer que la gente escuchara tu canción. Esta cita del historiador Isaac Goldberg, la verdad, captura el ambiente a la perfección. Describe un mundo donde los editores de música hacían lo que fuera para que los cantantes de la época interpretaran sus temas. Era un negocio crudo, directo, donde los artistas tenían todo el poder. Y ojo, que no hablamos de simples cumplidos, para nada. Los incentivos eran súper tangibles. Estamos hablando de partituras gratis, claro, pero también un caballo de carreras para la superestrella Al Jolson, o un anillo de diamantes carísimo para la cantante Lottie Gilson. O, ¿qué tal? $500 en efectivo, que en los años 1890 era una verdadera fortuna, solo por cantar una canción. Era, pues, lo que costaba estar en el negocio, así de simple. Y aquí vemos un patrón que se va a repetir una y otra vez. Incluso en esos primeros años, los mismos editores intentaron parar esta práctica. Hicieron un pacto de caballeros para dejar de pagarles a los cantantes. ¿Y el resultado? Pues el acuerdo se vino abajo casi de inmediato, porque empezaron a hacer tratos secretos a espaldas de los demás. Ahora, saltemos a la década de 1930. Con la llegada de este nuevo y poderosísimo medio, la radio, las reglas del juego cambiaron por completo. El objetivo ya no era que un cantante interpretara la canción en un teatro. No, el verdadero premio era que la canción se transmitiera a millones de hogares. El poder cambió de manos. Pasó de los cantantes a los líderes de las grandes orquestas, como Paul Whiteman o Benny Goodman. Sus programas de radio eran la principal vitrina musical. Así que la práctica del song plugging simplemente se adaptó. Ahora los editores les pagaban a los directores de orquesta para que metieran sus canciones en la programación de la radio. El costo de estos pagos se estaba yendo por las nubes, y una vez más, la industria musical decidió que tenía que hacer algo. Y esto llevó al primer intento serio y organizado de autorregularse. En 1917, los editores crearon la Asociación Protectora de Editores de Música, o MPPA. Su misión sonaba muy noble, ¿no? Querían que la música se juzgara por su calidad, no por el tamaño de la billetera del editor. Prometieron erradicar el mal de la payola. ¿Y qué creen que pasó? Exacto. La historia se repitió. Cuentan las crónicas de la época que la prohibición duró, ¿qué les digo?, apenas 24 horas. Los pagos directos, los obvios, sí se detuvieron.
Pero al instante fueron reemplazados por métodos mucho más sutiles, más secretos. Cosas como darle al director de la orquesta un porcentaje de las regalías de la canción. O sea, la práctica no desapareció, para nada. Simplemente se escondió. Bueno, si la propia industria no podía controlarse, quizás el gobierno sí podría. En los años 30, durante la Gran Depresión, el gobierno federal intentó intervenir en la economía como nunca antes, y claro, la payola llamó su atención. El primer intento federal llegó en 1935. Como parte del famoso New Deal, el Código de la Industria Musical de la NRA prohibió la payola de forma explícita. Parecía una gran victoria. Pero, solo 2 meses después de que entrara en vigor, la Corte Suprema declaró que toda la estructura de la NRA era inconstitucional, y con ella se fue también la prohibición de la payola. El siguiente intento vino de la Comisión Federal de Comercio, la FTC. Y esto nos muestra lo complicado que era el problema. Por un lado, tenías a los grandes editores, muchos de ellos propiedad de estudios de cine, que decían que la payola era competencia desleal. Pero por otro lado, los editores más pequeños, los independientes, respondían que la payola era su única herramienta para competir. Sin ella, decían, los gigantes lo sacarían del negocio. Y aquí viene lo más increíble. En 1938, el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión sorprendente. La FTC se puso del lado de los pequeños y se negó a prohibir la payola. Su argumento era que prohibirla podría crear un monopolio y dañar la competencia en la industria. O sea, la payola, de alguna manera, se vio como un mal necesario. Y el último intento de esta era es casi una ironía. En 1939, los mismísimos song pluggers, o sea, los empleados cuyo trabajo era hacer estos pagos, formaron un sindicato. Y una de las cláusulas principales de su primer contrato era prohibir la payola. Sentían que la práctica se había vuelto tan cara que sus propios trabajos estaban en peligro. Y, como ya se pueden imaginar, esta medida también fracasó. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Un patrón constante de casi 50 años de intentos fallidos. La industria intentó detenerse a sí misma, el gobierno intentó detenerla, e incluso los empleados que la practicaban intentaron detenerla. Nada funcionó. Hagamos un recuento rápido de esta historia de fracasos. Primero, el Pacto de los Editores en los 1890. Después, la Asociación de la Industria en 1917. Luego, la regulación federal con la NRA en el 35. La negativa de la FTC a prohibirla en el 38. Y finalmente, el contrato del sindicato en el 39. 5 intentos importantes, 5 fracasos rotundos. Y todo esto antes de los famosos escándalos del rock and roll. Y todo esto, claro, nos regresa a la ley de 1960. Pero ahora, con toda esta historia de fracasos y con el argumento de que la payola era, de hecho, una herramienta para competir, la pregunta se vuelve mucho más profunda. A ver, ¿es la payola una forma de corrupción que distorsiona el mérito artístico? ¿O es, en el fondo, solo una forma de publicidad, una parte inevitable y, quién sabe, quizás hasta necesaria del negocio de la música? La historia parece decirnos que la respuesta no es tan blanco y negro como pensábamos.